A partir de este momento entonces se da inicio a la grabación del encuentro. Bueno, la idea de este espacio, como se los comentaba un poco en la invitación que les enviaba, es socializar el proceso de acompañamiento que se ha realizado, cómo se ha hecho este acompañamiento, cuáles han sido los hallazgos en las diferentes fases, tanto desde lo positivo, que en este caso es más, como desde aquellos asuntos que debemos continuar mejorando. Y al final, pues que tengamos como un espacio de conversación en el que nosotros y ustedes más como docentes que han vivido la práctica durante este bloque puedan hacer recomendaciones frente al acompañamiento, frente a la revisión de los cursos y frente al proceso de capacitación con el fin de ir organizando ese plan de capacitación docente de acuerdo con las necesidades que tenemos. Sabemos que tenemos tres fases dentro del proceso de acompañamiento, una fase de alistamiento, una fase de desarrollo y una fase de cierre, y que cada una de esas fases tiene como algunos puntos importantes o algunos puntos culmen que son necesarios tener en cuenta al momento de hacer pues como la intervención en cada uno de los cursos para garantizar que se dé un buen proceso. La primera fase entonces es la fase del alistamiento. En esta fase se tuvo contacto desde un acompañamiento personalizado y general con todos los docentes. Para eso entonces en primer lugar se envió la lista de chequeo con el fin de que cada uno de los docentes conociera los criterios con los que iban a ser evaluados, pues porque es justo y es adecuado que uno conozca antes de cómo lo van a evaluar, ¿cierto? Entonces por esto inicialmente se hizo envío de la lista de chequeo y se compartieron los criterios nuevos, porque había algunos criterios que para este bloque cambiaban. Una vez ya todos los docentes conocían cuáles eran los criterios de revisión, entonces se recibieron pues como algunas sugerencias para la implementación de los cursos y de la enseñanza en general. El acompañamiento personalizado fue más con quienes en algún momento lo solicitaron, algunos docentes solicitaron algún tipo de intervención dentro de los cursos, pero no se hizo, pues por eso se habla de un acompañamiento personalizado y general en el que en primer lugar se envía la información a todos los docentes y ya así personalizado con quien lo necesitara. Un acompañamiento específico con los docentes nuevos, en este caso pues en el bloque anterior solo tuvimos una docente nueva, en este bloque también en este momento hay una docente nueva, entonces con ellos sí se hace un acompañamiento especial en el cual se enseña el manejo de la plataforma, el correo, de este espacio de Skype empresarial y los demás espacios que usamos en la institución, y un acompañamiento desde el diseño pedagógico de las actividades con esto de docente nueva en especial y con algunos docentes que solicitaron la revisión de alguna de sus actividades o solicitaron sugerencias para alguna actividad en específico o para el manejo de la plataforma. Una vez se realizó la revisión de los cursos en cada una de las tres fases, se envió a los docentes un mensaje individual vía correo con copia a la coordinación en el cual se destacaban fortalezas específicas encontradas en los cursos y se destacaban recomendaciones a tener en cuenta. Para el caso de algunos docentes, por ejemplo, no fue necesario hacer recomendaciones porque se había hecho el alistamiento muy bien, al igual pues en cada una de las fases. Vamos a mirar entonces ahora cuáles fueron las fortalezas de ese alistamiento. En primer lugar, es que se logra cumplir con el alistamiento en todos los cursos y eso es fundamental. No se presentó dentro de los programas ni en filosofía y educación religiosa, ni en lengua castellana, ni en trabajo social, que era un programa que estábamos iniciando, ningún curso sin interacción por parte del docente, ningún curso en el que hubiese un docente por allá ausente, que no se viera, que no hubiese presentación personal, la primera parte pues como del contacto con los estudiantes de ese anuncio de presentación, de ese anuncio de bienvenida, el foro de presentación y la actividad diagnóstica. Esto estuvo listo en todos los cursos, entonces es muy importante porque se va volviendo ya pues una cultura dentro del colectivo de docentes el alistamiento de los cursos de una excelente manera. En todos los cursos, como les decía ahorita, se realizó el planteamiento de la evaluación diagnóstica que nos permitía ese inicio del proceso de aprendizaje y en algunos cursos de hecho se vincula con la presentación. Por eso es muy interesante que se pueda hacer como esa vinculación de la actividad diagnóstica con la presentación porque nos permite optimizar tiempos, pero tampoco pues tiene nada malo separarlas y podemos hacer presentación al mismo tiempo, presentación en un espacio, perdón,
y actividad diagnóstica en otro espacio no hay ningún problema, pero en algunos cursos se vio pues como esa fortaleza que algunos docentes lograron integrar las dos actividades y en optimización de tiempo pues es muy bueno. Se continúa haciendo buen uso de la plantilla institucional. En este momento nos han hecho una recomendación de cambiar las plantillas porque tienen este logo de los 20 años que usábamos el año anterior. Ya en este año no lo debemos usar, pero estamos a la espera de que desde el espacio de comunicaciones nos compartan la nueva plantilla con el HTML para poderla usar dentro de la plataforma. Hasta el momento no tenemos esa plantilla, entonces por eso seguimos usando la de los 20 años, porque en la oración institucional se recomendó pues ir cambiando ya este logo de los 20 años, entonces una vez se tenga, se organizará, ¿cierto? Pero allí ya sí no es responsabilidad de los docentes, todos han venido trabajando con la plantilla que en el momento tenemos. Se evidencia la programación de los cursos, el uso frecuente de herramientas y estrategias pedagógicas que favorecen el proceso de aprendizaje. Entonces vemos que los cursos no se limitan solamente al texto escrito, sino que también hay videos, audios, blogs, hay uso de otras herramientas que le permiten a los estudiantes interactuar y que siendo estudiantes virtuales es muy importante porque ¿cuál es el sello del estudiante virtual? ¿Cierto? Ese estudiante que hace uso de las TIC, que no salga simplemente como cualquier otro estudiante, sino que aprenda también a manejar esas TIC como un elemento pedagógico dentro de su proceso de aprendizaje y dentro de su proceso de enseñanza, teniendo en cuenta que todavía gran parte de los cursos que tenemos obedecen a las dos licenciaturas. En el uso del mensaje de bienvenida se ve que ya se destacan aspectos más puntuales desde la interacción, las reglas de intervención, los tiempos. No se centra solamente en decir bienvenidos estudiantes a este subcurso, sino que es más preciso frente a la intervención que se debe hacer en el curso. También se ha hecho uso de mensajes y anuncios para invitar a los estudiantes a participar en otros espacios, por ejemplo en esos encuentros sincrónicos de encuadre de los cursos. A veces nosotros decimos, bueno, ¿para qué voy a hacer un encuentro sincrónico en la primera o en la segunda semana? Es mejor cuando vamos más avanzaditos, pero se ve como una fortaleza en esos cursos donde, por ejemplo, se programa un encuentro sincrónico para finalizar la primera semana, en el cual se le va a dar al estudiante como el ritmo que debe llevar en todo el curso. Entonces eso fue pues como un elemento que también se destacó dentro de los cursos, en especial algunos cursos que son un poco más álgidos, como esos cursos de práctica, los cursos de primer semestre en los cuales los estudiantes están un poquito como más perdidos, es muy importante ese encuentro sincrónico inicial. Con respecto a los cuales también se envió a los docentes pues como pues respecto a estos, se envió a los docentes un mensaje destacando algunos asuntos a tener en cuenta en la realización de esos encuentros. También una de las fortalezas que se ha encontrado es que se han planteado charlas y cátedras abiertas de capacitación tanto para docentes como para estudiantes. Vimos que en este bloque hemos tenido y en el próximo vamos a tener más espacios de capacitación tanto para docentes como para estudiantes, aprovechando nuestras fortalezas y nuestras inquietudes también de conversación y de investigación. Entonces es como también en este espacio hacer la invitación a que quien quiera hacer alguna charla, alguna cátedra dirigida a estudiantes o a compañeros, nos cuente porque sabemos que hay muchas fortalezas y que a veces no conocemos esa información que cada docente maneja o esa formación que cada docente tiene. Entonces nosotros podríamos hacer espacios de conversación muy interesantes o incluso, por ejemplo, yo tengo esta semana un encuentro sincrónico del curso Metodología de la Investigación, pero considero que eso que voy a hablar en ese encuentro sincrónico le sirve a todos los estudiantes, entonces se puede hacer extensiva la invitación a través de los compañeros para que se la remitan a otros estudiantes. El encuentro sincrónico no se tiene que limitar solamente a mi curso, sino que yo lo puedo hacer generalizado, de modo que otros estudiantes también aprendan desde este. En los cursos de desarrollo humano, cultura y sociedad se evidenció un aspecto positivo también, es que se integraron las actividades de los tres cursos, que es algo que se ha buscado y de lo que ya hemos hablado en otros semestres y en otros bloques, y es que esos cursos que tienen dos, tres grupos, ojalá puedan integrar las mismas actividades de modo que tengan los estudiantes las mismas condiciones, ¿cierto? Que si yo tengo comunicación a través de la palabra y un compañero tiene comunicación a través de la palabra, los dos, además de tener acceso al mismo contenido, tengamos acceso a las mismas actividades.
Algunos aspectos entonces a mejorar dentro de esta fase de alistamiento. En primer lugar, hubo cambios en la programación docente como a última hora que llevaron a que algunos cursos no fueran alistados al mismo tiempo que otros. Entonces, algunas veces yo les preguntaba a los docentes qué pasa con este curso que no ha sido listado y me decían es que me lo cargaron tarde, es que hubo un cambio. Entonces, ese cambio en la programación docente es un aspecto que tenemos que mejorar porque eso llevó a que algunos cursos se alistaran más rápido y otros no. O incluso que, por ejemplo, los docentes cuando yo les hacía alguna devolución me dijeran, Alex, es que el curso, el docente que lo tenía antes ya lo había planeado así, entonces yo no podía llegar a hacerle cambios a los estudiantes, ¿cierto? Por ejemplo, yo les decía, profe, en tu curso no se evidencian las actividades de acuerdo con el acuerdo 06. Me decían, es que el compañero ya 1 o 2 semanas antes lo había planteado así cuando yo lo recibí, entonces no estaba bien también cambiarle a los estudiantes las actividades que ya le habían planteado, ¿cierto? En algunos cursos no se plantean todas las actividades desde el inicio y las pruebas. Es bueno que tengamos en cuenta que si bien las primeras actividades que los estudiantes hacen son la actividad diagnóstica y la actividad de presentación personal, todas las actividades deben estar montadas desde el inicio del curso, de modo que el estudiante tenga claro qué es lo que va a hacer en ese curso. Hay algo que no está estipulado en la revisión, que pues yo no lo tengo en cuenta dentro de la revisión, pero que puede ser una estrategia que me pareció interesante, y es que algunos docentes plantean todavía la guía de actividades. Como lo digo, es algo que no se evalúa como negativo si un docente no lo tiene, pero fue positivo en los cursos en los que se hizo, tener esa posibilidad desde el principio de conocer como la guía de actividades, en algunas incluso se planteaban los encuentros sincrónicos, aunque no de pronto necesariamente con fecha, pero sí se decía, por ejemplo, tendremos encuentro sincrónico en las semanas 2, 4 y 6, entonces ya el estudiante tenía como al menos una guía que le permitía estar preparado para fijarse cuándo era ese encuentro, cuándo tenía que entregar esa actividad y para programarse también en caso de que haya coincidencias poder hablar con el otro profesor y buscar alternativas a tiempo. En algunos cursos, como les decía ahorita, no se dio cumplimiento al acuerdo 06. Recordemos que nosotros, si bien no damos cumplimiento a cabalidad con el acuerdo, sí damos cumplimiento con lo que el decano nos envió, con la realización de las actividades, las 2 pruebas tipo Saber Pro. Este es un elemento en el que se falla mucho. Sabemos que desde el bloque anterior tenemos esas 2 pruebas Saber, que para este ya sí era obligatorio tenerlas porque el anterior apenas estaba tomando la decisión, pero para este ya sabíamos que debían ser esas 2 pruebas Saber Pro, entonces debemos pues como acogernos, excepto los cursos de práctica de investigación que por el contenido y por la intensidad son totalmente diferentes. Algunos aspectos a tener en cuenta dentro del mensaje de bienvenida es que se debían plantear los porcentajes, de allí la importancia de tener entonces todas las actividades listas al inicio del curso, porque si bien todos enviaron el mensaje de bienvenida, en algunos no hubo claridad frente a la evaluación, frente a los porcentajes, entonces es bueno pues tener que los estudiantes tengan claro cuál va a ser como el porcentaje de evaluación de esas actividades. Si tenemos de pronto alguna pregunta, alguna inquietud frente a este aspecto, podemos irlo anotando de modo que ahorita en ese espacio de conversación también pues lo podamos tocar. Frente a la fase de desarrollo, hay algo que es fortaleza tanto en la fase de desarrollo como en la fase de cierre y es la comunicación constante con los estudiantes. Ya se evidencia que el mensaje semanal no es el mensaje por el mensaje, no es simplemente el hecho de tengo que enviar un mensaje semanal por cumplir, sino que hay prácticas interesantes, por ejemplo, docentes que les envían a los estudiantes material complementario, lecturas, videos, indicaciones frente a las actividades próximas. Esa comunicación constante con los estudiantes es una fortaleza que se evidencia tanto dentro del desarrollo como dentro del cierre. El presentar a los estudiantes otro tipo de materiales, textos que no necesariamente son de lectura obligada dentro del curso, pero que les pueden servir a ellos también. Por ejemplo, había un curso en el que yo le escribí al docente que me hubiese agradado mucho ser estudiante de este curso porque les proponía textos literarios a los estudiantes durante esos mensajes semanales para leer. Y no se nos puede olvidar, por ejemplo, en el caso de los licenciados en lengua castellana, a veces nos volvemos muy de la parte del saber específico, pero de la lengua como tal, pero se nos olvida la literatura.
Lo mismo en los cursos de filosofía y educación religiosa. A veces se vuelve muy específico y se nos olvida como esos otros textos de filosofía o de las ciencias religiosas que podríamos tocar, y es muy interesante que el estudiante allí también se encuentre con esa posibilidad. Eso ha sido algo que pues se destaca como fortaleza dentro de los mensajes. Además, se evidencia un uso adecuado de la plataforma por parte de todos los docentes. Cuando ha habido alguna inquietud puntual, todos han consultado y se ha podido solucionar a tiempo. En algunas ocasiones yo no tengo la respuesta, no conozco pues como la información, o también no manejo a cabalidad la plataforma, pero entonces hemos buscado quien nos ayude, ¿cierto? Y se ha podido optimizar el uso de las herramientas en Canvas. Ha habido una realimentación oportuna. Sabemos que los tiempos desde el acuerdo son de pronto a veces muy apretados y muy precisos. Yo pues realmente no me fijo siempre en esos 5 días, porque hay cursos en los que hay y hay cursos en los que no. Si yo tengo un curso de 70 estudiantes o tengo 3 4 5 cursos y pues programo actividades para las mismas fechas, es muy complejo llegar a esa calificación pues tan precisa, pero sí ha sido oportuna en cuanto a que le permite a los estudiantes tener la realimentación antes del envío de la siguiente actividad en la mayoría de los cursos, y que hace una realimentación que les da a ellos como tips para mejorar las próximas actividades. Entonces, finalizado el bloque, se puede ver pues como el éxito en los resultados obtenidos en cuanto a la gestión del tiempo, desde el alistamiento y el seguimiento que cada docente le hace al curso, porque se ha implementado esa realimentación oportuna, y se encuentra que la mayor parte, pues todos, en este caso no son la mayoría, en este caso todos los docentes han sido receptivos frente a las solicitudes que se hicieron en la primera fase, en las sugerencias que era posible acatar, había otras que no era posible, y pues algunos docentes me manifestaron, ya no se puede hacer este cambio porque otro docente había montado el curso, o ya es muy difícil porque la actividad ya está montada, lo tendré en cuenta para el siguiente, ¿cierto? Entonces hay mucha receptividad de parte de los docentes frente a las realimentaciones que yo doy, y frente a la realimentación que ellos hacen a los estudiantes también se evidencia esa fortaleza. En todos los cursos se plantea al menos una prueba tipo Saber Pro, y estas están bien configuradas. Es importante tener en cuenta que esa prueba tipo Saber Pro prepara a nuestros estudiantes con el tipo de preguntas que hacemos para la presentación de la prueba Saber Pro oficial, que ellos presentan una vez ya están aspirando a graduarse. Entonces, no podemos hacer la prueba pensando solamente en que es un requisito, sino también en que eso se ve reflejado luego en los puntajes de los estudiantes y de la universidad misma. Entonces se ve como una fortaleza el hecho de que al menos se plantee una, pero tenemos que asumir el reto pues ya para este bloque que viene, que tengamos las dos pruebas tipo Saber Pro. Y también se evidencia como fortaleza la realización de encuentros sincrónicos, en los cuales se tienen en cuenta tanto las particularidades de los cursos como los encuentros institucionales programados desde bienestar, la invitación a cátedras abiertas, a los semilleros de investigación y a otros espacios. Dentro de los aspectos para mejorar en esta fase de desarrollo, es importante informar los cambios que se acuerden con decanatura o coordinación, porque varios docentes me decían, por ejemplo, yo acordé con el decano que no iba a hacer dos pruebas sino una, el decano me dio permiso de cambiar los porcentajes, yo había hecho ese acuerdo. Entonces es bueno cuando se hagan esos acuerdos de una vez contarme, porque así yo lo voy a tener en cuenta en la revisión y no después cuando ya se vea el aspecto a mejorar. Entonces, cuando se llegue como a esos aspectos puntuales, un correíto, Alexa, yo llegué a este acuerdo en tal curso con decanatura o con coordinación, para tenerlo en cuenta dentro de la revisión, porque el docente está haciendo las cosas bien, tiene permiso, por decirlo así, para hacer algún tipo de cambio, y después yo entro a juzgar como si no lo estuviese haciendo cuando tiene toda la autorización para hacerlo, ¿cierto? Es pertinente analizar esa mediación en los foros, porque a veces se queda, por ejemplo, el foro de presentación solamente en las preguntas y no hay un comentario, no se le dice al estudiante luego de que él participe algo, o no hay un cierre. Entonces es bueno como hacer esa mediación en los foros, responder los envíos de los estudiantes, hacer el cierre para que no quede el foro ahí abierto y ya. Los docentes que usen, pues que opten por el uso del correo para los mensajes semanales y para los encuentros sincrónicos, que fue algo también que pues me pasó en la revisión,
es bueno que también se envíen anuncios, porque yo no tengo la posibilidad de entrar, perdón, a los correos del curso. Yo solamente puedo entrar, veo los anuncios, las tareas, las calificaciones, pero los correos del curso no los puedo ver. Entonces, a algunos docentes yo les preguntaba, ¿por dónde enviaste la grabación del curso? Y me decían, lo envié por la bandeja de mensajes a los estudiantes, por el correo del curso. Incluso me enviaban pues algunos como los pantallazos donde lo habían hecho, pero yo no lo puedo ver directamente en mi plataforma. Entonces es bueno como que también nos acostumbremos a enviar esa información por allí en anuncios para que de una vez quede la evidencia. Es importante en todos los cursos, desde un inicio, cuando se monten todas las actividades, definir el peso de las tareas. Cuando pues yo lo evidenciaba en la fase de desarrollo, a cada docente le fui informando que tenía esa dificultad para que al final no la fuéramos a tener con la calificación, pero sí es bueno desde un inicio definir el peso de tareas, cosa que si hay alguna dificultad, algún problema con algún grupo de tareas, se pueda solucionar antes de que los estudiantes envíen actividades, porque después de que las envíen ya es más complicadito y ya nos puede generar cambios en la calificación, que un estudiante vea un día que tiene una nota definitiva y al otro día vea otra. Entonces, bueno, desde el inicio del curso o en esta fase ya de desarrollo, cuando se tengan todas las actividades montadas, definir ese peso de tareas. Hay algo que se evidencia también como un asunto a mejorar en este caso y que pues no es responsabilidad de nosotros los docentes, pero igual hay que ponerlo allí, ¿cierto? Como esas recomendaciones que se hacen. Y es que con los cambios que se han realizado en la institución, en la plataforma anterior nosotros teníamos un detector de plagio. En esta plataforma no tenemos un detector de plagio, uno a veces busca algunos que hay gratuitos, pero era una herramienta que teníamos de gran ayuda, en especial en la revisión de los trabajos escritos, de trabajos de grados, en procesos de intervención con los estudiantes de práctica, y que pues se ha manifestado por los docentes que al no contar con ese detector de plagio sí es una necesidad que nosotros tenemos. Y finalmente, la fase de cierre. En esta fase entonces algo muy importante es que en todos los cursos se cumple con lo planeado inicialmente. No hay ningún curso en el que haya cambios así a última hora o en los que los estudiantes digan, el profe dijo que iba a montar una evaluación final y no se montó, o tal actividad no se realizó. No, en todos los cursos se cumple con lo planeado. Gran parte de los cursos contaba con la calificación de acuerdo al establecido, teniendo en cuenta el peso de tareas, la calificación pues ya finalizando el semestre y la selección del tipo de calificación en la plataforma. Aquí hay un aspecto pues de pronto a mejorar en algunos cursos, y es que dejamos la calificación para el final. Entonces sí cuestiona el hecho de que uno realimente 70, 80 tareas en un día, porque de pronto no va a haber una realimentación adecuada para el estudiante. En algunos cursos se evidencia tanto el mensaje de alerta iniciando la semana 7, la semana 8, perdón, como el mensaje de cierre finalizada esa semana. Ahorita hablamos un poquito de estos dos mensajes y la diferencia que ellos tienen. Se evidencia una realimentación oportuna de las actividades al momento de cierre de cursos, o sea, no hubo ni un solo curso en el que uno diga quedaron actividades pendientes por realimentar. En todos los cursos, todas las actividades fueron realimentadas y eso ya es un éxito dentro del proceso de cierre. La comunicación frecuente como con los estudiantes, como les decía ahorita en la fase de desarrollo, en esta de cierre también fue una fortaleza. O sea, la comunicación es una fortaleza que nosotros como programas de esta facultad tenemos, y es algo que no podemos dejar perder, porque se evidencia de principio a fin una comunicación entre los estudiantes y los docentes. Yo creo que ningún estudiante de los dos programas de licenciaturas ni del programa de trabajo social puede decir que no hay comunicación con los docentes, porque se evidencia la respuesta oportuna en algunas de las actividades en las que yo lo pude evidenciar, pues se evidencia el envío de esos mensajes permanentes, que como les decía ahorita no es solamente el hecho de cargar el mensaje semanal, sino que ese mensaje semanal tiene invitaciones a otras consultas, a otras búsquedas, que en ese mensaje semanal, por ejemplo, en ocasiones cuando se ha realimentado un trabajo se habla de los hallazgos que se tuvo en ese trabajo, de recomendaciones para los estudiantes, de aspectos positivos. Entonces es un fuerte que no podemos dejar perder. Y los aspectos a mejorar dentro del cierre, como vemos, son menos, o sea, cada vez son menos los aspectos a mejorar, y eso es una fortaleza también que tenemos.
En algunos cursos las notas de los estudiantes no estaban configuradas de acuerdo con la forma establecida. Entonces en 2 o 3 cursos, por ejemplo, los estudiantes tenían todas las notas y al final les aparecía en porcentaje, pero no les aparecía la nota definitiva porque no se había definido el peso de tareas o la configuración de la calificación. Con esos docentes pues se hizo en el momento la realimentación y se logró organizar, pero es un aspecto que podemos mejorar, ¿cierto? Es algo que podemos prever y que pues la idea es ir mejorando todo el tiempo. Y este aspecto sí fue en gran parte, se encuentra que se confunde el mensaje de alerta con el de cierre. Se envía uno solo en el que se habla de las dos cosas, o se envía o no se envía ninguno de los dos. En gran parte se envió pues uno solo. Entonces, para que tengamos en cuenta, el mensaje de alerta se envía iniciando la semana 8 con indicaciones sobre el cierre. Entonces, decir, por ejemplo, algunos docentes, recuerdo en un caso muy especial que un docente hizo una maratón. Recuerdo que el docente les decía a los estudiantes maratón de entrega de las actividades y creo que eran como, no sé si algunas horas o un solo día en el que les habilitó para que enviaran las actividades pendientes. Entonces, por ejemplo, allí en ese mensaje de alerta se los decía, vamos a hacer esta maratón de envío de las actividades. Con esto obviamente no va a ser calificado sobre 5 porque es una entrega posterior, va a ser calificado sobre tanto, pues como con las reglas. O algunos docentes, por ejemplo, les decían, recuerden que para el día viernes van a tener todas sus notas al día, recuerden que esta semana terminamos con la segunda evaluación, con la segunda prueba tipo Saber Pro, como ese recorderis al estudiante de que es la última semana del curso. Y ya luego si viene el mensaje de cierre que se puede enviar tipo jueves, viernes, cuando ya se tenga todo realimentado. Entonces para decirle al estudiante ya está todo listo, ya están todas las notas, si tiene algún tipo de reclamo tiene hasta mañana para hacerlo o hasta el lunes. Por favor verifiquen que todas sus actividades le aparezcan calificadas, por favor verifiquen si tiene alguna inquietud, gracias por los aprendizajes compartidos en este semestre. David siempre usa algo muy bonito y es como él habla de la fiesta de la cosecha, entonces como que es el momento de cosechar, de recoger los frutos, entonces pues como ese mensaje ya final del curso, listo. Algunas conclusiones frente a este proceso de acompañamiento es que con base en primer lugar tanto en la revisión de los cursos como el acompañamiento personalizado a quienes en algún momento lo han requerido, se puede evidenciar que los docentes asumen con una gran responsabilidad el proceso de alistamiento. Y eso es muy importante porque si hay un curso bien alistado, se garantiza un 70-80% el éxito del curso. O sea, un curso que está bien alistado casi que ya sigue solito, ¿cierto? Es mucho más fácil para nosotros abordarlo. Entonces, pues en primer lugar se evidencia que ese alistamiento ha sido bastante responsable y eso nos ha pues, traído consigo un proceso muy bueno dentro de los cursos. Eh, el manejo de la plataforma, ya cada vez la manejamos mejor, entre todos podemos aprender. Yo algunas veces le pregunto a algunos docentes cómo hiciste esto, enséñame, porque yo también estoy aprendiendo a manejar la plataforma, ¿cierto? Yo recibí la misma capacitación que recibimos todos, entonces también en ese proceso de aprendizaje del manejo de la plataforma, vemos, pues veo que ya estamos más adaptados, que hay una interacción más eficiente, que la plataforma es bastante intuitiva, nos permite pues como muchas cosas y que hemos ido aprendiendo a aprovechar lo que la plataforma nos da. Se debe continuar también pues una conclusión con la capacitación continua, buscar algunas alternativas de buenas prácticas entre los docentes porque nosotros muchas veces no compartimos esas cosas buenas que hacemos y uno se encuentra, por ejemplo, los casos que les contaba ahorita, el profe que decidió hacer la maratón, el profe que les enviaba mensajes de literatura, entonces uno se encuentra de pronto algunas prácticas que van siendo interesantes y que nosotros como no las compartimos se van quedando solamente en una práctica de ese docente específico. Entonces sería muy interesante, por ejemplo, que podamos programar un encuentro de socialización de buenas prácticas donde 3 o 4 docentes nos cuenten qué es eso que hace especial sus cursos, porque nosotros a veces creemos que no es nada, nosotros a veces creemos que es una cosa muy simple, no, pues yo hago eso y ya, pero al hacer la revisión, teniendo en cuenta el panorama de todos los cursos, uno ve que esa práctica es interesante y que de pronto a los otros no se nos ha ocurrido. También una conclusión
finalizando este proceso es que todos los docentes han manifestado disponibilidad cuando se ha requerido hacer algún ajuste. No me he encontrado con ningún docente que diga, no, yo no voy a hacer eso simplemente. Cuando, por ejemplo, algún docente no desea hacer algún ajuste o no lo puede hacer, me explica, Alexa, yo no puedo hacer ese ajuste porque es que en mi curso lo programé así, no, pues no lo voy a hacer por eso, o sí, hagámoslo así. Entonces se ve pues como mucha disponibilidad de parte de los docentes, mucha apertura, y cuando ha sido necesario hemos buscado apoyo en quien se requiere, en tecnología, cuando algunas veces pues yo no logro, pues no conozco cómo solucionar las cosas, entonces hemos buscado apoyo y ha sido interesante. Se debe continuar con ese mejoramiento continuo, tanto desde los procesos de capacitación. Por ejemplo, ahorita tenemos ya programada una charla sobre escritura académica y tenemos ahí pues como en remojo esperando la fecha una charla con el corrector de estilo de la institución acerca del manejo de la norma APA. Ya seguiríamos pues como con esos temas de capacitación que nos han ido sugiriendo los docentes. Tenemos uno que nos sugirió Adriana al inicio del bloque acerca de la optimización de los pues como de los usos y de los espacios que tiene la plataforma. También cuando se cuente con el espacio lo haríamos. Y finalmente entonces bueno, se busca ese mejoramiento continuo. Y yo tenía una pregunta que me gustaría que compartiéramos, porque es fundamental, es algo que no se nos puede olvidar dentro de la institución. A veces programamos las cosas como muy metódicas, somos muy organizados, pero se nos va olvidando ese toque especial que debe tener la pedagogía para la comprensión. Entonces me gustaría que abramos también como los micrófonos en este espacio para conversar si hay sugerencias, si hay aspectos positivos que hayamos notado dentro del proceso de acompañamiento, si hay alguna recomendación especial frente a ese proceso de acompañamiento, frente a la misma lista, porque bueno, en este momento pues yo les cuento que la lista ha sido definida desde los espacios de planeación institucional, pero de pronto si hay alguna inquietud se puede llevar a esos espacios también para analizarla. Frente al proceso de evaluación, la idea es como en este espacio justamente como acompañante retomar esas inquietudes que ustedes tienen, esos aspectos que han visto positivos y que le pensemos a esta pregunta. Si bien vemos que vamos mejorando, entonces, ¿cómo vamos a hacer para seguir en ese camino de la pedagogía para la comprensión? Entonces me gustaría, no sé, escuchar sus opiniones. Voy a abrir por aquí un documentico como para registrar lo que digamos en este espacio. Si alguien quiere hablar puede abrir el micrófono, adelante. Bueno, yo pido la palabra. Dale, Andrea. Bueno, primero que todo, muchas gracias Alexa por el acompañamiento. Yo creo que siempre es un reto, digamos, saber que hay un acompañamiento y también recibir como las recomendaciones, porque hay cosas que uno va perdiendo de vista y que en la medida en que se hacen esas recomendaciones, entonces vuelven a ser, pues al menos en mi caso, como más conscientes, ¿cierto? Las tengo mucho más en cuenta, entonces eso fue muy importante. Una cosa que a mí me pareció compleja fue el tema de las pruebas al inicio, porque como tú mencionabas, hubo cursos que se cambió el docente, entre ellos pues por unos asuntos también míos, pero entonces, claro, en el alistamiento, como se recibieron cursos nuevos, o incluso el semestre anterior que yo no recibí cursos nuevos, a mí me cuesta un poco tener la prueba lista porque a veces no tengo suficientes bases de datos de las preguntas, entonces me cuesta como la primera semana subir también allí las preguntas de la prueba, entonces no sé si de pronto ese criterio se podría tener como en el desarrollo de los cursos. Lo otro, no sé si está en los criterios el uso de las bases de datos en las actividades institucionales. Yo creo que hay que hacerlo un poco más evidente para que se sigan impulsando esos espacios de libro, Pearson, y esas actividades que los estudiantes hacen a través de esas búsquedas institucionales para que cada vez eviten más las búsquedas en lugares que no corresponden.
Lo otro que quería mencionar sobre la revisión es el tema de los correos, pero ya lo respondiste porque no, ustedes no pueden ver los correos, porque entonces los correos también se han convertido como la bandeja de entrada es muy ágil y genera esa notificación, el puntico, entonces sí se genera un buen espacio de interacción a través del correo y como de respuestas constantes a las preguntas de los estudiantes, entonces sería muy interesante que estuviera como criterio, bueno, no puedes acceder a él, pero sí sería bueno, no sé, en algún momento ver qué tanto se puede hacer rastreo de eso. Bueno, las evaluaciones de los estudiantes, me parece muy positivo que cambió el formato de la evaluación, es muy ágil, de todos modos no todos los estudiantes participan, hay docentes que sí reciben como muchas evaluaciones según los informes, entonces sí sería bueno que como tú mencionabas se hagan esos espacios de compartir experiencias. Lo que pasa a veces con eso de compartir experiencias es que como uno realiza las actividades y para uno son muy normales, uno cree que no son experiencias significativas, pero cuando otro docente las ve que no hace lo mismo, son significativas. Y lo digo porque yo recibí unos cursos del profesor Carlos y los míos pasaron a otros profes, pues no sé cuál fue la recepción, nunca recibí como realimentación, pero entonces cuando yo leí y vi los cursos del profe, entonces yo dije, ve, tan chévere la forma en que el profesor está enunciando las actividades, ¿cierto? Porque el otro, ¿cierto? Que es como el tema también como de la pedagogía de la comprensión, saber cómo trabaja el otro te permite a ti mirar qué tan diferente es el profesor, cómo me puede aportar desde la forma de ver la pedagogía, las formas en que yo también estoy planteando mis actividades. Entonces me gustó mucho como una forma de ser muy estructurada que tiene el profesor que yo en algunos casos no incorporo. Entonces así como con un pequeño detalle yo pude ver eso, entonces sería muy interesante que existieran esos espacios para ver simplemente las formas de hacer del otro, aunque uno considere que no son tan relevantes, pero para las otras personas sí lo pueden ser. Entonces, como pienso que esos espacios deben ser más tranquilos, más informales un poco, pero sí dentro del marco de la revisión tuya, de la supervisión, como esos espacios de sincronía, ¿cierto? Pueden ser así reuniones, para que no se genere lo que la vez pasada se generó, que era como resaltar la labor de un docente, entonces los otros docentes se sentían incómodos, entonces, o como el estilo de competencia, entonces yo hago la mejor actividad del otro, no, pues la idea no es esa, sino que de verdad uno logre ver cómo lo hace el otro y así aprende uno algunas cositas nuevas o incorpora cosas también para evitar la monotonía de siempre estar haciendo las cosas a la manera de uno. ¿Qué más? Bueno, ya lo otro que les quiero comentar es que voy a estar ausente en la Católica quiero mencionarlo así, ¿cierto? Como ausente en la Católica durante 6 meses. Bueno, voy a hacer un viaje, entonces no los voy a ver este periodo. De hecho, va a haber otro docente que va a estar con mis funciones, ¿cierto? Por eso tampoco pude seguir acompañando los cursos de investigación este semestre porque pues iba a salir este bloque, entonces no podíamos dejarlos así como en este momento del proceso un poco abandonados, iba a ser como muy traumático para ellos. Pero entonces no sé, a mi regreso quizá los vea nuevamente, me gustaría mucho seguir trabajando con ustedes, entonces quería también aprovechar el espacio para expresarles mi agradecimiento por todo lo que he aprendido con ustedes, han sido un grupo súper interesante, muy inteligentes y sobre todo, aunque suene como a cliché utilizando la frase institucional como el sentido humano, también he sentido mucho esa cercanía que no es solo como desde la parte académica, sino que también hay un grupo de amigos y una familia que se construye como de una manera muy tranquila en los espacios presenciales e incluso en los espacios virtuales. Entonces quiero agradecerles eso, enviarles por aquí un abracito virtual y pedirles como todas sus buenos deseos y bendiciones para mis proyectos en estos meses. Eso básicamente, Alex. Muchas gracias, Andrea. Te deseamos que te vaya muy bien en tus proyectos y que se cumplan como todas esas metas que tienes con este viaje. Frente a la recomendación de Andrea, inicialmente para las pruebas es bueno que sepamos como las actividades sí se pueden montar tal cual, pero las pruebas al menos tener las fechas, porque los estudiantes igual de las pruebas no ven las preguntas hasta el día que ya la hacen. Entonces ahí podríamos tener pues como ese colchoncito con las pruebas. Bueno, no sé si algún otro compañero nos quiera dar su opinión, quiera hacer alguna intervención
frente a recomendaciones, como les decía ahorita, aspectos positivos o a cómo seguimos caminando en esa pedagogía para la comprensión. Alessandra, no, yo solamente quiero más que todo como agradecerte por el acompañamiento que nos haces y especialmente cuando uno recurre a ti como en esos momentos que uno dice, wow, ¿qué hago acá? Para mí ha sido como muy valioso ese espacio que tú tienes como para acompañarnos. Me gustaría mucho de lo que se mencionaba anteriormente, como de poder como compartir lo que los docentes hacemos en los cursos, porque es verdad que puede sonar como muy normal, muy natural, pero para otra persona lo puede como acoger. Entonces esa actividad, si se puede decir, o sacar ese espacio para compartir, me parece muy valioso y más que valioso, considero que se aporta bastante. Yo veo que en la plataforma hay como muchas cosas para aprender, entonces, y creo que esto ya se ha mencionado como en alguna reunión, sería bueno como profundizar un poquito más, porque este año, pues, a ver, 3 bloques ha sido como de conocimiento, de uno también como tener confianza con la plataforma y bueno, entonces sí sería bueno como planear algo de qué otras cosas hay en la plataforma. Por decir algo, ahorita que estaba mirando unas pruebas, se puede hacer un banco de preguntas. Yo la verdad que no lo sé manejar, entonces y seguro que algunos de ustedes ya saben manejar eso al derecho y al revés. Entonces sería muy bueno aprender como esas cositas. Entonces sí, es como conocer un poco más la plataforma. ¿Y qué más? No, nada más, eso sería como lo más relevante. Muchas gracias, Margarita. Bueno, ¿alguien más? Alexa, yo quisiera hacer como un pequeño comentario y es que, bueno, pues creo que en este bloque, pues voy a ser más bien mal evaluado por los estudiantes debido a que hubo, pues, sobre todo algunos cursos eh, en los que pues muchos me dijeron pues que ellos eran de Enrútate y que pues siempre ponían eso en los correos y bueno, yo pues no disminuí la exigencia con ellos, entonces pues es posible eh, que eso pues se siente en la evaluación. No sé si a otro profesor o profesora le pase lo mismo. Gracias, Gabriel. Ya por acá tomé nota. Sí, algunos profes lo han comentado también. Yo pienso que eso también tiene que ver como con lo que hicimos el semestre anterior, el bloque anterior. Eh, pues como que flexibilizamos un poco, ¿cierto? Entonces todavía se espera lo mismo, pero sabemos que ya este semestre pues seguimos adelante en ese proceso, pero sí, ya como dos profes también me habían manifestado lo mismo. Eh, ¿cuál sería, Alex, cuál ay, sería el perdón. documento, Margarita? Es donde nos mandó Nilber, como el porcentaje de las actividades. O sea, Reenviar yo ese más o menos, documento. sí, o sea, yo lo tengo más o menos, las actividades, pues tengo como conciencia de eso, pero me gustaría revisarlo de nuevo por si de pronto se ha escapado alguna cosita. Entonces sí sería interesante volverlo a tener para refrescar la memoria. Listo. Ahorita se los paso otra vez. Ok. No sé, alguien más.
La idea de este espacio justamente es como que conversemos frente a ese proceso de acompañamiento. No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, qué silencio. Bueno, eh, en vista de que por ahora, pues al parecer nadie tiene pues como algo más para decir, es abrir la Alexa, invitación. lo de los resultados, sí, sí están ya los resultados que hicieron de las evaluaciones que hicieron los estudiantes. Yo no recuerdo si mencioné eso, o sea, sí sería bueno recibirlos. A mí todavía no me los han enviado, pero sí se hace Ah, como un bueno, envío sí. general. Una vez Ah, los bueno, súper. estudiantes, una vez a mí me lo envían, yo hago el envío a cada profe de la evaluación de sus estudiantes. Ah, bueno, listo. Gracias, André. Ya. Entonces les decía que queda abierta pues como la invitación a esta comunicación frecuente. Es muy chévere cuando uno recibe respuestas a los correos, en algunas ocasiones uno no sabe si se envió un mensaje, si no, o si se comprendió. Entonces es bueno pues como recibir también esa realimentación y frente a mi proceso que hagan recomendaciones, que pues a veces uno, pues a veces, muchas veces más bien uno no hace las cosas de la mejor manera y la visión del otro le permite mejorar. Entonces, bueno, cuando yo recibo también como esa realimentación de su parte, porque eso me permite a mí mejorar el proceso de acompañamiento, que esa es la idea también, no solo mejorar el proceso al interior de los cursos, sino mi propio proceso como docente acompañante. Si no hay entonces más intervenciones, podríamos dar por finalizado este espacio. Muchas gracias por su asistencia y por su participación. Reiteramos entonces, Andrea, muchos éxitos en este camino y la esperamos por acá de regreso. Ay, muchas gracias, Alexa. Que así sea. Hasta luego, feliz noche para todos. Feliz noche, que descansen.